santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para dar inicio. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Presentamos nuestro corazón, nuestra vida ante tu presencia. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, mis hermanitos sean edificados, sean bendecidos. Señor, recibimos tu palabra en esta hermosa mañana. Te damos a ti las gracias, la honra, la alabanza, porque tú eres digno. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor mi Dios. Henos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 9, desde el verso 23 en adelante. El título de esta transmisión es Ofrecido una sola vez. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Amén. Hermanos amados, como hemos estado viendo el día de ayer, cuando se hacía referencia acerca del tabernáculo, templo móvil, sus tres zonas y también su mobiliario, se mencionaba acerca del velo, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que el Cohen Gadol, sumo sacerdote, accedía una sola vez al año. Ahora menciona acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Efectivamente, hermanitos, como vemos aquí en el libro de Hebreos, también así se le conoce a nuestro Salvador, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Cohen Gadol, nuestro Señor Jesús. Ahora habla que así como en el antiguo tabernáculo y luego ya el templo instaurado, se accedía al lugar santísimo detrás del velo de las cortinas por aquel personaje, Cohen Gadol. Ahora también el Señor en su sacerdocio lo ha hecho, pero no en el templo, no en el tabernáculo tampoco, ya que cuando el Señor Jesús vino, era el segundo templo ya reconstruido, porque el primero fue destruido, quemado, saqueado. El segundo fue reconstruido en tiempos terribles de Esdras y Nehemías, después de el exilio a Babilonia, 70 años, volvieron, y hermanitos amados, se había destruido Jerusalén, los muros, el templo, y por eso usted encuentra salmos, profecías y hasta actualmente cantos referentes a eso. Hemos cantado, por ejemplo, aquí en Ministerios Filadelfia, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestras bocas se llenarán de risa, nuestros labios de alabanza. Bueno, hace referencia cuando regresaron del cautiverio.
Y hermanos amados, eso duró 70 años. Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se llevó a muchos, otros fueron asesinados. Y ahí se lleva a cabo la historia del libro del profeta Daniel. Daniel y sus compañeros Sadrach, Mesach, Abednego ya protagonizan, pero en Babilonia. Ellos fueron llevados desde jovencitos, muy pequeños, allá al exilio en Babilonia. Muy bien, me refiero a esto, hermanitos, porque al regreso, cuando se cumplieron los 70 años, también el libro de Daniel hace referencia de esa oración, que ya se habían cumplido los 70 años y iban a regresar por decreto del rey Ciro. Y ahora, hermanitos, volvía un remanente allá al pueblo santo de Dios. Ahora, en ese regreso se reconstruyeron muros de Jerusalén y también se reconstruyó el templo. Por eso se le llama el segundo templo. Y efectivamente es ese cuando el Señor Jesús vino por primera vez, el Verbo se hizo carne, habita entre nosotros y entró. Y es cuando halló vendedores, cambistas en los atrios del templo. Y bueno, también se menciona que cuando él entró, ya en el lugar santo, se puso donde ponen las ofrendas, en el altar donde se ponían las ofrendas, y de ahí la narración de la ofrenda de la viuda. Muy bien, sin embargo, él no entró al lugar santísimo, no recorrió las cortinas, el velo y accedió. No, mis hermanitos amados, aunque él es ya para nosotros Jacoen Gadol, el sumo sacerdote, pero en la tierra no lo hizo. Y si lo hubiera hecho, hubiera sido terrible, hermanitos, porque los hombres, acuérdense que no lo aceptaban, ni los sacerdotes, ni los fariseos en su mayoría. Ahora, cuando dice, hermanitos, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres. Lo que le vengo diciendo, no entró en esa ocasión que estaba en el templo, no accedía al lugar santísimo. Dice, figura de lo verdadero, del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy bien, así como los sacerdotes se presentaban y el sumo sacerdote se presentaba ante Dios por el pueblo, también nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote. Y acuérdese, no solamente así, sino también como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él no accedió detrás del velo al lugar santísimo, pero habla del cielo mismo. Él, hermanos amados, traspasó el cielo. Es lo que viene diciendo aquí, 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Como si el cielo, hermanitos, también tuviera esas divisiones del lugar santo al lugar santísimo. Y en vez de haber traspasado el velo, las cortinas aquí en el templo para acceder al lugar santísimo, lo hizo en el cielo. Y hermanos amados, es porque Él es Dios, el Santo Hijo de Dios. Ahora fíjese lo que dice a continuación, verso 25. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice muchas veces, hermanitos, aunque es una sola vez al año, pero porque eran muchos años. Y claro, muchos sacerdotes, porque también se mencionará que morían y tenía que levantarse otro, y ahora ese tenía que acceder una vez al año. Entonces, a lo largo de tiempo, sea en el tabernáculo o ya en el templo en Jerusalén, se entró muchas veces, una vez cada año, y fueron muchos años. Y el Señor Jesús dice aquí la palabra, verso 25, y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote
en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, o sea, sangre de animalitos. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanitos? Pues que Él entró una sola vez, se presentó una sola vez, accediendo allá en el cielo, no aquí en la tierra, allá en el cielo. ¿Por qué? Porque murió una sola vez. Una sola vez para siempre y para todos, hermanitos. Es el sacrificio perfecto. Y antes, pues, era cada año y muchos venían con sus animalitos. El sumo sacerdote, pues, los sacrificaba y accedían al perdón, reconciliación, paz y todo ello. Pero muchas veces, ahora con nuestro Señor Jesús, Él accedió al cielo y accedió ante el Padre por nosotros. Por eso, mis hermanos, podemos tener ese acceso al Padre. Y lo que se llama, y lo hemos visto, el lugar santísimo de su presencia. Y quiero explicárselo, hermanitos, de la manera más sencilla, más simple. Cuando una persona, y claro, ya que conoce a Dios y es nacido de Dios, ahora aplicado a la iglesia, cuando una persona quiere estar con Dios, hay niveles. Niveles, por así decir, de acercamiento. Y como se ha visto, aunque no está escrito en el capítulo 9, lo que vimos ayer, solamente se menciona lugar santo y lugar santísimo, pero hasta en Apocalipsis también la profecía menciona que habrá un tiempo determinado para los gentiles, no judíos, de pisotear los atrios. No lugar santo, no lugar santísimo, sino hasta que entre la abominación desoladora, que quiere decir que la imagen del anticristo, y lo entendemos como un holograma tecnológico, se ha puesto en el lugar santísimo. Bueno, pero los gentiles, no judíos, van a andar rodeando los patios del tercer templo, porque el segundo está destruido ahorita, pero viene la reconstrucción del tercero. Bueno, ¿por qué me refiero a esto, hermanos amados? Ya que hay niveles de acceso o niveles de acercamiento. Cualquier persona, hasta un no judío, ya en la profecía se menciona que podrá andar en los patios pisoteando y, claro, haciendo maldad. ¿A qué voy con esto? Cualquier persona, hermanitos, que no tenga la intención de acercarse a Dios, de estar con Él, de tener comunión con Él, adorarle o darle exaltación, cualquiera puede estar en el patio o atrios. Cualquiera. Y nadie le va a decir nada. No le hace que no quiera, no crea en Dios, no ame a Dios, no honre a Dios. Nadie le dirá nada. ¿Por qué? Porque es considerado, aunque atrio o patio, parte externa. Y cualquiera puede pisar allí y hasta sentarse allí y hasta vender allí, como hemos visto en el caso del Señor Jesús, cuando vino y había vendedores. Pero cuando una persona anhela, quiere estar en la casa del Señor, entra más, accede más, unos pasos más hacia adentro. Entonces ya está en el lugar santo. Y es ahí donde se ministra para que pueda tener un acercamiento. Pero hay quienes, y ahora me refiero a la iglesia, hermanitos, porque en aquel entonces no había acceso al lugar santísimo. Ahora sí, por la sangre de Cristo. Si alguien quiere introducirse más, anhela más, no solamente alabar, como hemos visto, sino adorar. Porque son cosas diferentes, hermanitos. Alabar se alaba con el alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
alabar es un nivel y es del alma. Alma mía, alaba a Jehová, bendice alma mía a Jehová. Pero en el lugar santísimo ya no se alaba con el alma, se adora en espíritu y en verdad. Lo que dijo el Señor Jesús a la samaritana, que ellos adoraban lo que no sabían, pero que nosotros adoramos porque conocemos. Y claro que se refería a los judíos, pero también nosotros. Así que, mis hermanitos, Él dijo que es necesario que se adore al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, en los atrios cualquiera está. En el lugar santo, los que alaban a Dios voluntariamente. Lugar santísimo es para adorar. Ahora, les aclaro más principalmente, mis hermanitos, que adorar, tal vez usted ya lo escuchó aquí mismo, que adorar no siempre tiene que ver con música. No siempre. La alabanza sí, con panderos, arpas, decacordios, tamboril, batiendo las manos, que equivale a aplaudir. Cuando dice pueblos todos batid las manos, quiere decir que aplaudamos, lo que así comúnmente conocemos como aplaudir. Eso es batir las manos. Salterio, decacordio, arpa y todo lo demás en cuanto a instrumentos. Sí, la alabanza tiene que ver con música, pero la adoración se adora en espíritu. Y en eso muchos batallan. No saben qué hacer. Si se les dijera, adoremos a Dios, no saben. Si no hay música, no saben qué hacer o qué decir, y la mayoría se quedan callados. Unos, y bueno, hermanitos, esto es parte de no conocer a Dios ni a su presencia, ni el lugar santísimo de su presencia. Muchos los lleva a orar, se ponen a orar. Haga de cuenta, si yo dijera, adoremos, humillémonos, postrémonos, adoremos al Señor, unos se pondrían a orar, otros hasta reprenden, hacen guerra espiritual, o sea, como si estuviera el diablo delante de ellos, y no es así. Adorar es más allá que alabar, y no saben, mis hermanitos, adorar. Pero es principalmente porque no le conocen como Él es, más bien como Él se ha presentado, manifestado a nosotros. Entonces, mis hermanitos, ¿cómo se batalla en eso? Pero el que conoce a Dios y la presencia de Dios sabe adorar. Ahora, me refiero, hermanitos, en un ejemplo muy fuerte, en el caso bíblico de David. David era alabador, pero también era adorador. Se menciona, hermanitos amados, si usted lo puede corroborar en su Biblia, cuando se habla acerca de Betsabé, en 2 de Samuel, se habla de Betsabé, cuando ella, siendo casada, quedó embarazada de David, y David tuvo que fraguar un plan para que aparentara que su propio esposo la había embarazado. Su esposo estaba en la guerra, era un soldado, y lo mandó llamar, pero no estuvo con su esposa. Urías Eteo era el marido. Bueno, entonces, para evitar toda la problemática, según el pensamiento del corazón de David, pues lo mandó a poner enfrente de la guerra, lo más fuerte de la guerra, y que lo dejaran solo. Y claro, en la guerra murió, pero detrás de eso había un plan. Ahora, a lo que voy, hermanitos, es que sí, concibió Betsabé, y cuando el profeta Natán se presentó delante de David y lo reprendió, dio, hermanitos, la sentencia de Dios. Le dijo, por cuanto con esto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el niño, pues que va a nacer, morirá. Nació la criatura, hermanitos, y murió. David ayunó, no comió, se quedó postrado en tierra, pero murió la criaturita. Cuando ya, hermanitos, sin comer tanto tiempo, días incluso,
y notó que hablaban sus siervos en silencio, bueno, en voz quedita, él preguntó, ¿ha muerto el niño? Porque se lo supuso. Ellos le respondieron, sí, ha muerto. Y ahí viene lo trascendental, en este caso de adoración. Dice la palabra que se levantó, se lavó y entró a la casa de Dios. Bueno, en lo que se conocía como casa de Dios, todavía no había el templo ya construido, el primero, y adoró. Adoró. No para eso había músicos ni instrumentos. Él adoró en medio del dolor, la tristeza, el duelo por la criaturita, el bebecito muerto, e incluso con la sentencia que se le había dado a su propia persona, aunque se le dijo que había sido perdonado, que él no iba a morir, pero el bebecito sí. Entonces, hermanitos, eso que dice, adoró, entró a la casa de Jehová y adoró. Oh, mis hermanos amados, ¿quién adoraría cuando hay luto? ¿O quién adoraría cuando un ser querido ha partido? ¿O quién adoraría cuando algo terrible ha acontecido? Es que adorar es reconocer, Jehová es Dios. Algo similar con lo de Job, que decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Bueno, él bendijo a Dios en medio del dolor. Y esa es la mejor alabanza, hermanitos. No la alabanza cuando estamos gozosos, eso es como más natural o más común. Pero alabarle en tiempos críticos y adorarle cuando, hermanitos, todo ha estado terrible, eso es porque se conoce que Jehová es Dios, que Él es Dios digno. Aunque no nos haya ido bien, pero Él sigue siendo digno de suprema alabanza y adoración. Muy bien, continuamos, hermanos amados. Dice ahora, versículo 27, estamos en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, todo humano, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, una sola vez, hermanitos. Con este texto, aunque, bueno, aquí voy a tener que hacer un paréntesis para que usted tenga fundamento, mis hermanitos, hay creencias en el mundo y que han trascendido en todo el planeta, en todas las naciones y continentes, acerca de la reencarnación. ¿Lo ha escuchado usted? Nosotros creemos en la resurrección, porque Cristo resucitó. Pero hay quienes, claro, no son hijos de Dios, creen en la reencarnación. Creen que tuvieron una vida y otra anteriormente, y que al morir reencarnaron en otra persona, o incluso hasta en un animal. Bueno, con esta cita, hermanitos, se refuta esa creencia errónea. Se muere una sola vez, no varias veces, como los que creen en la reencarnación. Hermanos amados, también parte de eso creen los del país de la India. Y hermanos amados, se les conoce como hindúes. Hindúes son de la religión hindú. Entonces, ellos por eso no se comen los animales, porque parte de su pensamiento es que ese animal antes fue un humano en su vida anterior, y que reencarnó ahora en una vaca, en un buey, en un ratón, en un animal, y hasta los adoran, hermanos amados. Bueno, aquí dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no dos, no tres, una sola vez, y después de esto, el juicio. Todo ser humano pasa por un juicio, hermanitos, y claro que hay clases de juicios. En total, son 7 los que se mencionan en la Biblia.
claro que también nosotros pasaremos por un juicio, hermanos amados. Y pues vamos a comparecer delante del Señor. Eso se ha enseñado como Bimá o Tribunal de Cristo, también conocido como el juicio de la iglesia. Hermanitos, es un juicio fuerte también. Ahora dice, le repito el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez, hermanitos. Él no muere otra vez y resucita otra vez y así, no. Solo sucedió una vez. Y una vez resucitó, nada más. Dice, y aparecerá por segunda vez. Va a aparecer. Claro que se refiere a la segunda venida de Cristo, mis hermanitos. Porque el arrebatamiento no lo van a ver los demás, solamente los que nos vayamos con Él al sonar su trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros le seguimos. Nadie más lo verá, hermanitos. En la segunda venida de Cristo, cuando desciende, aparece en los cielos, en las nubes, ahí dice, ahora sí, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Todos lo verán cuando venga. Cuando venga por segunda vez, defiende de la aniquilación a Jerusalén y desciende, hermanitos, desciende. Vino primeramente montado en un caballo blanco y ejércitos celestiales detrás de él siguiéndole. Ahora va descendiendo hasta que dice en Zacarías que asienta sus pies en el monte de los olivos. Esa sí es la segunda venida de Cristo. Ahora es visible, todos le pueden ver y, hermanos amados, en todo el mundo se le podrá ver, todo el planeta, y caminará y pondrá sus pies en el monte de los olivos, caminará, entrará a la ciudad santa Jerusalén y hay una puerta, hermanitos, que tienen reservada y que ellos dicen y saben que ahí nadie entra hasta que un día venga Hamashiach. Él entrará por esa puerta. Y entonces, hermanitos, reinará en Jerusalén. Lo que dice la palabra en Isaías, en Zacarías, en Daniel, en Apocalipsis, 1000 años. Y ya llevamos 6000 del hombre en la tierra, hermanitos, 6000. Como una semana tiene los 6 días de actividad y luego el día de reposo, así, 6000 años y 1000 años para Dios es como un día. Y viene el día o milenio donde va a reinar Cristo y es el reposo, hermanos amados. Y es cuando ya se le cumple a Israel las profecías de que el lobo, el cordero van a apacentar juntos, el niño va a andar por ahí y la cobra no le va a hacer daño, los animales dejarán de ser salvajes, nadie morirá de menos de 100 años, no habrá asesinatos, no habrá engaño porque Satanás habrá sido atado y apresado 1000 años. Todos esos años, hermanitos, mientras reine el Señor Jesús en Jerusalén. Muy bien. Esa es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento no es segunda venida, porque no llegó a pisar tierra, sino que nos encontramos con Él en el cielo, en los aires. Ahora dice entonces el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Es lo que le mencionaba, sin relación con el pecado, ya que la primera, hermanitos, pues el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. O sea, todos los pecados recayeron en Él, siendo Él santo, sin pecado, no pecó estando en carne. Y por eso dice aquí, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Nosotros lo esperamos el arrebatamiento. Israel espera la segunda venida de Cristo. Así que, hermanitos, esta palabra es verdad. Y como se profetizó antes de su primera venida, 500 años antes, 400 años antes, de que Él vendría por primera vez, vino. También se profetiza que volverá
a regresar. Es la segunda venida de Cristo y así será, hermanitos. Por eso se habla de que estamos en los últimos tiempos y también principio de dolores. Esa es nuestra época, hermanos amados, la más crítica, la más terrible, y hay más crisis en todas las áreas. Esa época, este tiempo, nos tocó vivir, hermanos amados, y el Señor así nos puso, y Él nos va a ayudar para poder vencer, y como está escrito, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, mis hermanitos, confíen en el Señor. Él no le da más de lo que pueda soportar. Espere en Dios. El Señor pronto nos levantará de esta tierra. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Así nuestro Señor Jesús, como está escrito, murió una sola vez, accedió al cielo delante de ti, Padre Santo, por nosotros. Ahora somos salvos. Ahora su sangre preciosa nos ha lavado. Señor Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida. Ahora somos salvos en ti. Gracias por mis hermanitos. Sean muy bendecidos en este hermoso día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Le esperamos hoy al servicio de oración a las 7 de la noche. También tenemos culto que se llama Gloria de la Mañana, 8:30 en el Salón Blanco, aquí mismo. Dios con ustedes, amados hermanos. Amén.